Están uniendo a los participantes. ¿Listo, Sebas? No sé qué le pasa a esta... no, ya. Momento. Bueno, ya estamos transmitiendo, ya estamos en vivo. Gracias a todos los que se están conectando. Vamos a esperar un par de minutos para comenzar con nuestro webinar del día de hoy. Hoy tenemos un webinar muy interesante porque es algo que nos habían solicitado en los webinars pasados. Ya hemos hablado de RF, ya hemos hablado de coordinación de frecuencias, ya hemos hablado de WSM, pero creo que es muy importante hablar de esta parte de la configuración de los sistemas inalámbricos, desde nuestra serie XSW hasta nuestra serie 500. Quiero dar la bienvenida a Sebastián Álvarez, que es nuestro gerente en Chile y Bolivia, que él también va a estar junto conmigo platicando acerca de algunas cosas muy interesantes del RF. Y bueno, Sebas, buenos días. ¿Cómo estás? Hola amigos. Bueno, importante, le pedimos a toda la gente que también se una, porque estamos transmitiendo por Facebook también. Entonces, si tienen algunas preguntas, en cada producto vamos a ir demostrando, esta va a ser la mecánica del día de hoy, vamos a hablar de las características de los equipos, vamos a empezar con XSW1, después XSW2, pasaremos después a nuestra serie 300-500, y después terminaremos con la configuración de GIRS. Vamos a hacer paso a paso la configuración, entonces, junto con Sebastián, vamos a dar una breve introducción antes de comenzar con XSW1, porque es muy importante hablar de este tema de RF, y Sebastián, quien es también nuestro experto en eso, nos va a ayudar con esta breve explicación. Perfecto. Bueno, sí, efectivamente queremos comenzar todo esto con un pequeño, sí, un overview de cómo funciona, ¿cierto? Todo esto. Y el por qué, ¿cierto? Utilizar la configuración de los equipos, que es súper importante. Finalmente, No, I'm nos here. permite... I'm back. Can you please repeat the question? Perdón, creo que escucho a Mara. No sé si soy yo. Estás muteado tú, Armando. Sí, Estabas sí, sí, escuchando a sí. Mara, ¿sí? Estamos escuchando a Ya, Mara, ok. pero... Sí, perdón, así como que ¿dónde estoy? Eso fue. Perdone amigos, perdón. Eh, Como les comentaba, es súper importante, ¿cierto?, el sacarle provecho justamente a esto y queremos contarle el por qué, o sea, de dónde viene, ¿cierto?, esta idea de poder sacarle provecho. Y para eso tengo en el costado mío otro computador que está corriendo Windows, porque mi analizador, lo voy a mostrar rápidamente, aquí tengo mi analizador, ¿cierto? Es un analizador de espectro adicional, ¿cierto? Aparte, no lo hace Sennheiser. Pueden encontrar, hay varias marcas, ¿cierto? Roland Schwarz, este que es Signal Hand, hay muchas marcas, Win Radio, etcétera, etcétera, etcétera. La gracia de esto, de este aparato, nada más lo voy a conectar aquí, la gracia de este aparato es que, ahí sí, lo dejé allá, nos permite analizar en tiempo real, muy rápido, lo que está ocurriendo. Se lo muestro, ¿cierto?, en mi pantalla de costado. No sé si sí, a ver, voy a intentar compartir mi pantalla y a ver si es que sí nos deja desde acá. Perdón que esté mirando hacia el costado, que tengo justo mi Windows aquí. Ay, perdón. Ay, se fue esta cosa. Ahí sí. Mi pantalla. Ahí. Por favor, avísenme si la ven ya. Sí, Sebas, ahí se ve. Perfecto, amigos. Entonces, nada más voy a abrir, ¿cierto?, mi software. En este caso, ¿cierto?, se llama Spike, es el software con el que viene el analizador. Y aquí, ¿cierto?, estoy mirando, por ejemplo, ahí estoy mirando todo el espectro, ¿cierto?, entre, perdón, que tengo justo aquí la pantalla, esta cosita que no me deja ver bien. Claro, de 470 a
a 714, que sería, ¿cierto?, todo el espectro que uno utiliza en Latinoamérica, etcétera, etcétera, etcétera. En el mundo, por lo general, está todo lo demás bloqueado. Ya pueden ver, ¿cierto?, en otro webinar, estuvimos hablando de esto con Julio, de las bandas, ¿cierto?, los rangos, el digital dividend, ¿cierto?, que tiene que ver con el uso, ¿cierto?, permitido o no de las telefónicas, ¿cierto?, y de los micrófonos en este mismo espacio de ancho de banda. Por ejemplo, en Estados Unidos solamente se puede usar hoy día hasta los 601 megahertz. En Chile, por ejemplo, donde estoy yo hoy día, todavía medio se puede usar hasta los 700. Eh, si lo ven acá, ¿cierto? En este sector de acá, hay todavía algunos espacios, ¿cierto?, para poder meterse. Sin embargo, sí, es un poco complejo porque no sabes cuándo puede una telefónica, ¿cierto?, prender alguna señal de prueba y sí, tus micrófonos se podrían ir eh, al cero, ¿cierto? Entonces, nada más para poder avanzar rápido aquí. Este es mi analizador. Aquí en el costado izquierdo, ¿cierto?, muestra los bebés, ¿cierto?, la cantidad de señal, la potencia, ¿cierto?, del sistema. Eh, bueno, aquí abajo la frecuencia, ¿no? Es súper simple. Entonces, yo nada más voy a hacer un pequeño zoom en esta frecuencia, que estoy justamente mirando eh, entre los 618 y los 626, lo alcanzan a ver si esto no es costadito arriba. Y yo nada más quiero mostrarles, porque muchos hablamos, ¿cierto?, de la intermodulación. Es y de ahí viene todo esto en realidad. La intermodulación es la interacción de dos frecuencias al mismo tiempo que generan armónicos, ¿cierto?, hacia los lados. Estos armónicos se generan y lo generan todos los equipos de todas las marcas e inclusive digitales, salvo que tengan algún filtro, como en el caso del 9000 o 6000. Son los únicos que no tienen esa posibilidad, que no te dan, ¿cierto?, ese problema, ¿ok? 6000 y 9000. En el caso, ¿cierto?, inclusive de otros aparatos, ¿cierto? Nosotros también tenemos otras marcas, o sea, perdón, otros dispositivos que aún así, siendo digital la transmisión, podría llegar a generar igual intermodulación. Así que ojo con eso, no por ser digital, no genera intermodulación. Ajá. ¿Y qué es lo que es la intermodulación? O cómo se ve, ¿cierto? En este analizador que tengo aquí. Yo nada más voy a prender mi transmisor. Este es un SK2000, ¿cierto? Ahí no sé si alcanzan a ver, pero está en la frecuencia 622. Y de hecho en el analizador justamente sí, se prendió esa frecuencia, 622, 622, 62198 y cachito, que es 622 básicamente. Si le pongo aquí Search Peak, lo más probable es que se mueva un poquito, 622, ¿sí? Bueno, esta sería, ¿cierto?, mi señal de este transmisor. Nada más voy a hacer un detune, ¿cierto? Voy a doblar la antena para que vean, ¿cierto?, que sí, efectivamente puede tener una variación, ¿sí? Sí, ahí lo estoy escondiendo un poquitito. La antena está súper cerca, entonces la verdad que sí, es poco la diferencia que podríamos notar. Pero ok, aquí tengo, ¿cierto?, mi primera frecuencia. Esto está todo perfecto. No existe intermodulación con un micrófono, solo un micrófono en el aire no existe, porque mínimo para poder tener intermodulación o generar intermodulación son dos frecuencias, ¿ok? Dos frecuencias o dos portadoras en el espacio, ¿ok? En el aire, digámoslo así. Entonces, que claro, podríamos tener dos body pack o un transmisor body pack y un micrófono de mano. Le falta la cápsula, pero aquí lo tengo, por ejemplo. Eh, y claro, la interacción de estos dos aparatos podría generar intermodulación. Yo voy a prender este transmisor que está acá. Si lo ven ustedes ahí, es 621-400. No tengo otro transmisor analógico, les pido disculpas. Entonces, sí, es lo que ustedes van a ver ahora. Voy a bajar un poquitito, le voy a sacar la antena a esto. Lo que ustedes van a ver ahora, ¿cierto?, es la interacción o intermodulación que existe entre este transmisor y este que analógico está intermodulando, ¿cierto?, básicamente en el aire. ¿Ok? Entonces, la portadora
estoy apagando nada más el 2000. La portadora, ¿cierto? De este 6000 se ve así. Perdón, 9000 se ve de esa forma. Ahí está. 621.400, ¿sí? Es más, la podríamos mover un poquito más abajo. 620.400, por ejemplo. Ahí va. Son 1 MHz más abajo. Se va a mover un poquito más allá. Ahí apareció. Y, claro, nada más voy a prender la otra. Y van a ver lo que va a empezar a ocurrir. Yo me voy a echar un poquito para atrás. Ahí ya está prendido, ¿cierto? Se ven estas dos frecuencias. Justo en este espacio está bastante libre, por eso elegí ese espacio para poder mostrarle esto. Y esto es lo que empieza a ocurrir cuando ustedes tienen una interacción, ¿cierto? Por ejemplo, entre dos músicos o, ay, o eh, sí, puede ser inclusive la guitarra, ponte tú, del músico más el micrófono handheld, ¿cierto? El handheld más la guitarra, tener esa interacción. Si se fijan, empezaron a aparecer esas frecuencias que están ahí. Por ejemplo, aquí hay una que es la 623.600, 625 y aquí hacia abajo 618, ¿sí? Que es la interacción entre estas dos, las principales que están acá. Hay una pequeña fórmula, ¿cierto? Que es la suma de las dos dividido por la resta de las dos y te da justamente hacia abajo y hacia arriba. El tercer armónico y el quinto armónico, que es el que estaríamos viendo acá. Ajá. Esa que está ahí. Entonces, esto lamentablemente no es deseable para nosotros. O sea, esta intermodulación generada en general en todos los equipos de radiodifusión, radioeléctricos, inalámbricos, inclusive las televisoras, ojo, tienen este tipo de problemas. Entonces, esto es lo que nosotros queremos evitar. ¿Cómo lo evitamos? Justamente haciendo una coordinación de frecuencias, ¿cierto? De ahí es donde viene todo este nombre y lo que siempre estamos buscando, ¿cierto? La coordinación de frecuencias. Y ahí es donde todos nuestros equipos, ¿cierto? Tienen esta, esta información precargada en los aparatos, donde hay un cálculo de intermodulación por cada uno de los bancos. Y ahí ya les va a contar Armando, ¿cierto? En cada uno de nuestros equipos, cómo podemos hacer esta configuración. Es por ello que es sumamente importante no simplemente llegar, prender y en la frecuencia que se quedó, ahí quedó el equipo, no va a funcionar bien, no es correcto. Sería cierto que hagan la configuración de nosotros. Entonces, por esto que está aquí, lamentablemente, por ejemplo, porque no hicimos una coordinación, no podría poner un micrófono, supongamos, ¿cierto?, en esta frecuencia que está acá, 623.600, porque estaría ocupada con este armónico que se está generando, una distorsión. Entonces, si yo sintonizara, ¿cierto?, un aparato, un receptor en esa frecuencia, un 623.600, vería señal de RF. No audio necesariamente, no escucharía audio necesariamente, pero vería señal de RF. De hecho, si se fijan en el histograma que está arriba, están súper marcadas, ¿cierto?, las frecuencias. Por ejemplo, esa es mi primera portadora, la rojita que está ahí, que es 9000, la segunda portadora que sería el 2000, el primer armónico, ¿cierto? Tercer orden, y la que viene, ¿cierto? Después sería el subsiguiente armónico, ¿cierto? Que está ahí, de repente aparece, está un poquito más alejado. Si yo junto las frecuencias es peor todavía. De hecho, voy a volver a ponerlo, ¿cierto? En el 621.400, este de acá, lo moví un poquito más pegado al este que estaba aquí, al 2000, y mire lo que ocurre. O sea, ya tenemos, claro, como un arbolito de Navidad, ¿cierto? Alrededor de estas frecuencias que están acá, y de verdad que no es deseable. Sí, yo también entiendo que es poco probable que los bodies estén así pegados todo el show, es verdad. Pero aquí tenemos solamente dos. O sea, imagínense de esto con 40 micrófonos o, ok, 10 micrófonos, 8 micrófonos de mano, body pack, lo que sea, más los in-ears. Es terrible. Entonces, esto genera mucho ruido y hace que el sistema sea menos inteligente en poder decodificar el micrófono. Esto sí, lo estamos viendo idea con Sennheiser, pero aplica para todas las marcas. O sea, cualquiera que se te ocurra tiene el mismo, necesita del mismo protocolo, ¿cierto? Para poder tener una excelente, eh, sí, robustez, ¿cierto? El RF. Es necesario. ¿Ok? Entonces, yo nada más le doy el paso a Armando para que nos cuente del primer producto que tenemos hoy, que es
XSW1, sus bondades, ¿cierto? Y cómo podemos configurarlo. Voy a Gracias, dejar de Sebas. compartir mi pantalla. Ujú. Solo un segundo. Bueno, justo lo que les habíamos dicho al inicio, al término de cada presentación de modelo, vamos a abrir preguntas y respuestas para ir respondiendo las preguntas de nuestros asistentes en base a cada modelo. Es muy importante que realmente está partido en cuatro productos diferentes el día de hoy. Vamos a hablar de XSW1, que es nuestra versión inicial, que es completamente para el mercado de la industria musical. Yo les quiero mostrar algo que ya hablas tú de la intermodulación, pero nosotros en nuestros manuales, o en el caso de la versión XSW1, tenemos dentro de cada caja una tabla, y esta es la tabla de intermodulación. En esta tabla de intermodulación, justo lo que mostramos es las frecuencias que entre sí pueden tener una coordinación. Estas tablas y estos valores que están aquí de frecuencias son los mismos que ya vienen en los bancos. Entonces, les quiero platicar del XSW1. Voy a compartir mi imagen. Voy a parar un poco mi video. Voy a compartir otra imagen para mostrarles las características del XSW1. Bueno, nosotros tenemos ya ahora previamente conectados y configurados, tenemos dos versiones de la versión XSW1, un receptor individual de la mitad de 19 pulgadas y tenemos un sistema doble, que esta es una versión que justo salió el año pasado. Si quieres, acércate un poquito para que podamos mostrar la configuración del XSW1. En nuestra versión de XSW1, si se dan cuenta, no contamos con antenas externas, solo tenemos una antena interna que tiene la captación del receptor. Los transmisores con los que contamos es este body pack y el transmisor de mano. En el transmisor de mano, este transmisor de mano existen dos versiones, que es la cápsula 825 y la cápsula 835. En la versión doble, solo es una versión doble de micrófonos de mano. No existe una versión de sistemas dobles con body packs, solamente con micrófonos de mano en la versión 825 o en la versión 835. Voy a entrar a la configuración del sistema para mostrarles cuál es la forma correcta del uso y la aplicación de los botones. Nosotros tenemos esta parte de control donde en los costados tenemos el volumen para subir o bajar el volumen de salida del receptor. Si nosotros queremos aumentar la sensibilidad está directamente en el transmisor. El transmisor tiene dentro de esta sección el ajuste de la sensibilidad. Entonces, para poder tener una mayor sensibilidad en el micrófono, tenemos que ir a abrir nuestro transmisor y ahí tenemos el ajuste de la sensibilidad. Pero como les decía, el control de salida del receptor está en el propio receptor y es este control de volumen. Tenemos también la parte de canales y si se dan cuenta yo lo oprimo y no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque tengo que dar set. Cuando yo doy set empieza a parpadear y esto me permite navegar. Aquí estoy navegando en canales, en bancos, perdón, estoy navegando en bancos y aquí estoy navegando en canales. Es decir, que tengo 10 bancos del 1 hasta 0, que es realmente 10, y tenemos 8 bancos, ¿no? Estos bancos es los que yo les mostraba en la tabla. Estos bancos son los mismos que están acá ya especificados en esta sección, canal y banco. Los 8 bancos, los 10 canales. Para el tema de la configuración y poder tener sistemas de manera coordinada, si vamos a poder hacer o queremos hacer funcionar 3 sistemas del mismo rango, creo que ese fue un poco la pantalla, ya volvió, ¿verdad? Perdón, ahora sí ya volvió. Sí, Para volvió. poder hacer la coordinación. No sé si pueden mostrar de nuevo la parte de los bancos, ¿cierto? Porque no sé, por lo menos yo no lo pude ver, porque se frizó, según yo. No sé si... Ok, sí, seguro. Vamos a ver.
En el caso de los bancos, como les decía, tenemos una tabla y en esta tabla justamente vienen los 8 bancos y los canales disponibles, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahora en esta sección, para poder navegar, como les decía, yo aquí estoy navegando con bancos, 8 bancos y canales. Si yo quiero hacer, en el caso de la configuración de XSW1, creo que está fallando un poquito la señal. ¿Sí se ve en mi pantalla? ¿Perdón? Sí, ahí volvió, ahí volvió. Ah, perfecto, gracias. Bueno, cuando yo necesite hacer una coordinación, lo que tengo que tener es todos mis sistemas en el mismo banco. Eso es muy importante. Vamos a tener diferente canal. En este caso, podríamos tener hasta 8 canales simultáneos, porque tenemos el banco 1 y podríamos tener hasta 8 canales, ¿no? ¿Cómo puedo hacerlo de una manera sencilla? Solo dejando presionado el botón del centro que dice Set Scan por aproximadamente 5 segundos, va a empezar a girar y después me va a posicionar en el siguiente canal libre. ¿Qué quiere decir? Que el canal 3 del banco 1 está completamente libre. Si yo quiero hacer, para poder tener más sistemas del mismo rango de frecuencia, porque es importante eso, si están en el mismo rango de frecuencia, entonces tendríamos que hacer esta coordinación. En este caso, yo voy a conectar y voy a hacer la coordinación de los sistemas de XSWW para poder tenerlos. Y entonces me tengo que posicionar en el mismo banco. Si yo me voy a otro banco, entonces ya no respeto el tema de la coordinación, que eso es muy importante y creo que tú vas a platicar un poco de eso, de las prácticas. Entonces, aquí yo tengo que ubicarme entonces en el banco, que es banco 1, y o escoger. Si escojo el 1.3, entonces el receptor va a recibir el mismo transmisor. Entonces tendría que tener, en este caso, el 1. Y en este caso, el 8. Ahí estoy teniendo una coordinación. Estoy ocupando el canal 3, el canal 1 y el canal 8. Si se dan cuenta, ninguno está recibiendo señal. Lo siguiente será hacer una sincronización. ¿Cómo sincronizo los transmisores? Eso es muy importante. Entonces pasan 2 pilas. Yo tengo que mantener presionado. En esta sección hay un botón que dice Sync. Entonces yo tengo que mantener presionado Sync, prendo mi transmisor, presiono Sync y entonces los receptores empiezan a parpadear. Quiere decir que yo quiero posicionar este micrófono aquí. En este momento me dice que estoy enlazado. Este pequeño LED de antena ya está encendido y me dice que ya está recibiendo señal. Ya estoy con el primer micrófono. No sé, hermano, si puede eso, acercar ahí eso, justamente, para que se alcance a ver que sí tiene señal, tal cual. Exacto. Cuando ya Ahí está tengo enlazado el señal en el micrófono, primero. ajá. Y cuando yo hablo en automático, el LED de esta pequeña bocina que se ve aquí es que está recibiendo señal de audio. Este ya es mi primer micrófono. Voy a enlazar el segundo. Y lo voy a sincronizar. En este momento, ¿me puedes pasar otra batería? Y yo ya tengo señal en este segundo sistema. Aquí, obviamente, esto es importante que vean. Nosotros seleccionamos baterías que estuvieran
ya usadas para que también vean que hay un indicador de batería, ¿no? En este momento se acabó la batería, pero eso es muy importante porque 20 minutos antes va a empezar a parpadear para decirle el uso de la batería. Es muy interesante para que la gente también vea o el operador pueda notar que la batería se está terminando. Y por último voy a sincronizar el body pack. Y al igual que el transmisor de mano, también tiene el ajuste de la sensibilidad directamente aquí. Algo importante es que en la versión XSW1 y XSW2, los transmisores son exactamente los mismos, ¿no? Ahí los transmisores son exactamente igual, lo que cambia es el receptor. Y ahorita, después de que hables tú un poquito de las partes y las prácticas de la versión XSW1, cuando hable de la XSW2, por ejemplo, tomamos el tema de la sincronización. Doy sincronizar. Nuevamente empieza a parpadear y ahora lo voy a colocar en esta sección. Y ya tengo, ahora sí, 3 sistemas de manera simultánea funcionando. Bueno, si quieres pasamos con el tema de las prácticas y pasamos después a la versión XSW2. Perfecto, claro. Bueno, perdón, voy a prenderme de nuevo mi video. Ahí viene. Ya. Es súper importante, ¿cierto? Claro, entender hasta qué límite podemos llegar con nuestro sistema. O sea, hay mucha gente, ¿cierto?, que nos pregunta, claro, quiero comprar XSW1 para, voy a exagerar, para un estadio. Entonces quiero utilizar un estadio y etcétera, etcétera, etcétera. Yo debo ser muy sincero con ustedes en esto, ¿cierto? Y por supuesto esto tiene límites. Estos límites los dicta la física también y es justamente, ¿cierto?, la cantidad de potencia del sistema y el posicionamiento de antena. En el sistema XSW1, las antenas, ¿cierto?, están internas en el aparato, es diversity. Entonces, no puedes, ¿cierto?, poner antenas remotas fuera y por tanto no, claro, el límite, ¿cierto?, va a estar dictado por la distancia entre el receptor y el transmisor. No vas a poder, ¿cierto?, posicionar esto a 200 metros. Es poco probable, ¿cierto?, que te vaya a funcionar. No estoy diciendo que no, puede ser que sí, pero yo creo que es muy poco probable que vaya a funcionar. Entonces, y recuerden esto es para todos los sistemas, sea hasta el Serie 9000 de nosotros. Uno de los puntos fundamentales o uno de los buenas prácticas que se recomienda, ¿cierto?, a cualquiera de los sistemas, es línea de vista, ¿cierto?, entre la antena y el receptor. Perdón, entre la antena y el transmisor, ¿cierto? O sea, que tu micrófono alcance a ver a tu antena que está aquí. Ajá. Si hay una persona que está parada en el medio, ¿cierto?, de esto, finalmente, ¿cierto?, no hay línea de vista entre tu antena receptora o transmisora y tu transmisor. Puedes causar, ¿cierto?, algunos problemas. Insisto, una persona puede no ser tanto. Algunos más gorditos, como yo, por ejemplo, tenemos mucha agua y sal en el cuerpo, entonces generamos inclusive aún más bloqueo, ¿cierto?, en la RF. Entonces, yo siempre les recomiendo no lo pongan, ¿cierto?, a la altura de la persona, sino que ponga la antena un poco más arriba, cosa de pasar por encima de la gente. Y en el caso, ¿cierto?, de XSW1, sería que pongan los receptores lo más cercano posible, dentro de lo posible, ¿cierto?, del transmisor. No, ¿cierto?, escondido debajo de una mesa, donde finalmente la línea de vista, ¿cierto?, tiende a ser menos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo intentaría, ¿cierto?, tener la mejor línea de vista entre el transmisor y el receptor. Esas serían mis primeras recomendaciones con el sistema XSW1 y algo que comentaba justamente Armando, Pollito, antes, era el tema, ¿cierto?, del squelch. El squelch, ¿cierto?, es una compuerta, voy a llevarlo al terreno del audio, es un gate, ¿cierto?, un expansor, un gate, es una compuerta de ruido que lo que hace es hacer tu sistema menos sensible a los ruidos de piso, ¿cierto? Lo que veían ustedes en mi analizador, que se veía bajito, ¿cierto? Estaba
menos 110, menos 100 dB de tu señal. Básicamente lo que nosotros empezamos a hacer es subir esta compuerta y hacer que simplemente él entienda que todo eso que está abajo es menos infinito, no existe, y solamente pueda ver nuestra portadora, ¿cierto? Lo que ustedes veían que se veía ahí, ese pic. Ajá. Si ustedes suben mucho este threshold, ¿cierto? De nuestro gate, de nuestro squelch, lo que va a ocurrir, al igual que como ocurre en el audio, ¿cierto? Va a llegar un punto donde, claro, vas a escuchar solamente el pic de la tarola, de la caja, y no vas a escuchar, ¿cierto? Los otros detalles que existían. Esto llevado al RF sería que, por ejemplo, podría ser que te alejes 5 metros más y puede que el sistema diga, no, es que yo no lo escucho, porque bajaste cierto nivel. Entonces, ojo con eso también, no tiene que estar al máximo, eh, pero sí, yo partiría, ¿cierto?, al mínimo intentando subirlo si es que no encuentro las canales suficientes. Esas serían mis recomendaciones, como mis buenas prácticas con XSW1. No sé si tiene algo ahí tú adicional que, que, que se me pueda estar pasando a mí, Armando, ahí. No, importante comentarle, y creo que para nosotros es muy, muy importante la recomendación de dónde ocupar, ya lo decías tú, la aplicación y las prácticas, ¿no? Pero también hacia dónde está enfocado el sistema, ¿no? Nosotros creo que tenemos un equipo muy bondadoso en el caso de XSW1, con el cual tenemos ya cápsulas que suenan muy bien, pero también si algunos de nuestros clientes que ya lo hemos hecho en nuestras capacitaciones también y nosotros les pedimos en el que enfoquen correctamente el modelo, ¿no? Para aplicaciones multicanales de 4 a 6, XSW es una opción fundamental y también que tiene muy buena calidad de sonido. Pero si ya necesitas una aplicación mucho más, pues de cierta manera más compromiso en el tema de la radiofrecuencia o también por el tema de la distancia o inclusive porque no es solamente por un solo micrófono, sino en dónde se ocupa el micrófono. Nos hemos encontrado de que hay un cliente que ocupa un micrófono, pero resulta que el micrófono lo ocupa el gobernador, ¿no? O la persona que está dando un mensaje en una conferencia y nos hemos dado cuenta que tiene una versión. No porque esto no funcione, funciona muy bien, pero nosotros lo tenemos enfocado a ese nivel de mercado en un pequeño bar, en un grupo musical, justo en estas aplicaciones como las que estamos haciendo ahora, ¿no? Que son sistemas donde no hay una necesidad multicanal muy demandante, y es ahí donde creo que el XSW2 tiene esas funcionalidades y esos atractivos para el mercado, ¿no? Tal cual. Perfecto. Bueno, ya tengo también preparado XSW2. Les quiero mostrar ahora sí el menú del receptor, porque como les decía, los transmisores son exactamente los mismos de la versión XSW1. Esto lo hace de cierta manera algo muy interesante, porque adicional a la versión 1, ya en la versión 2 de XSW contamos con otras ventajas. Ya tenemos antenas externas. Armando, espérame, solo un segundo, Sí, perdona, a mí se me sí, pasó. sí. Vamos a resolver al tiro un par de dudas, ¿cierto? Que justamente la gente consultó aquí. Diego Buitrago, ¿cierto? Nos pregunta, ¿qué rango tienen estos equipos? ¿10 metros, más o menos? No, la verdad, bueno, Armando, si quieres le contestas tú ahí. Sí, yo creo que en el rango, en línea de visión directa tenemos hasta 50 metros. La potencia del transmisor son 10 miliwatts, pero estamos hablando que una necesidad en un escenario donde el receptor está a la vista del que está transmitiendo, del que tiene el transmisor en la mano o la diadema, siempre vamos a tener una muy buena cobertura. Muchos realmente de los problemas a los que nos enfrentamos en muchas ocasiones es lo que tú ya decías, ¿no? Que el receptor sí está a 10 metros, pero está adentro de un rack o está atrás de una sala. Por ejemplo, nosotros nos topamos en el caso de algún congreso, yo vi sistemas XSW2, pero estaban atrás de un escenario con las antenas dentro y además de las antenas dentro, eh, tenían ahí una pequeña conexión como de splitter un poco extraña que hacía que pues, el transmisor no funcionara y además no había una coordinación. Entonces, todas esas
fallas a la hora de hacer la conexión, pues hacen que el sistema no funcione, ¿no? No es porque el sistema no pueda operar, realmente es un tema de distancia y de posicionamiento. Yo creo que si para tener una aplicación más profesional y quieren una versión económica, sin duda entonces tendrá que ser la versión 2, que justo es la que quiero mostrarles y creo que por ahí vamos, porque ya con la versión 2 ya contamos con el Diversity, ya tenemos 2 antenas y ya están por fuera. Les quiero compartir nuevamente mi pantalla. Voy a mutear esta pantalla y voy a pasar a la otra para que vean las características. Bueno, aquí ya tenemos nuestra versión de XSW2. En esta versión de XSW2, como ya les decía, los transmisores son exactamente los mismos, pero ya tenemos una gran ventaja. Ya la ventaja que tenemos es que ya tenemos antenas externas, ya tenemos antenas BNC donde ustedes las pueden colocar. ¿Esto en qué va a mejorar? Pues justo que ya hay este Diversity donde ya lo platicaste tú hace un rato, ya hay una mejor captura por el rebote de la señal. Tenemos también, que eso es algo, si me gustaría que les platicara, si quieres ahorita terminar un poco más acerca de Squelch, porque es un tema muy interesante y para qué sirve el tema del Squelch. Y en el panel frontal ya contamos con una carcasa de metal, además, ya no es una carcasa de plástico como la versión XS1, es una carcasa de metal, y dentro de la caja también ya viene incluido el montaje rack. Ustedes ya en esta sección pueden hacer la extensión y montarlo directamente en un rack de 19 pulgadas, y eso ya también habla de que mejora el transporte y la manera en la que cuidan sus equipos. Para el tema del menú y del escaneo, el escaneo es muy similar, pero ahora tenemos el nivel ya está independiente, ya no está en la perilla en la que estaba en la versión XSW1, ya tenemos un nivel de salida del receptor, como ya lo platicamos, y tenemos dos flechas, arriba y abajo, en el cual, dependiendo de la función que ustedes necesiten, si se dan cuenta, yo estoy ahora en preset, yo puedo cambiar a scan o puedo cambiar a tune. Y aquí en la parte de tune es donde nosotros podemos ajustar una frecuencia si nosotros queremos en el sistema, o en la parte de los presets que ya mostramos en la tabla. Con la versión XSW2 ya tenemos ahora 8 bancos iguales, más un banco de usuario, que es donde yo puedo tener mis frecuencias preprogramadas. Y en el caso de los canales, ya no son 10, ya son 12 canales. Entonces, en esos 12 canales, yo ya puedo tener más sistemas de manera simultánea, ¿no? En este caso, el rango en el que yo estoy es el rango A, y el rango A, en este caso, opera de 548 a 572 MHz. Nuestros sistemas de XSW1 también operan en el rango A, y entonces, si se dieron cuenta, los bancos van a coincidir. Una ventaja también adicional es que ya mostramos también la frecuencia. En XSW1 la forma de ver la frecuencia solo está en el transmisor. Aquí también ya el receptor muestra en el display en qué frecuencia estamos operando. Para poder hacer el escaneo, nosotros vamos a la función con las flechas donde dice scan y vamos a dar set. Cuando yo dé set, tiene que empezar a buscar una frecuencia. Y entonces me va a buscar la siguiente frecuencia disponible. Si me dice que el banco 19 es el banco que está disponible en este momento para poder ubicar esta frecuencia. Eso es muy interesante porque ya encontró un transmisor en el banco 1, canal 1, y un transmisor en el banco 1, canal 8. Entonces el siguiente libre es el banco 1, canal 9. Simplemente tengo que dar set y entonces ya estoy posicionado en el canal 1.9. Tengo que irme en esta parte para poder sincronizar mi transmisor. Y entonces ya tendría funcionando un cuarto canal. Nuevamente, como les mostraba, aquí apretamos Sync. En este momento va a empezar a parpadear aquí Sync. Doy sincronizar. Y ahora sí, ya tengo colocado este micrófono. También lo tengo conectado a la mezcladora. Y entonces ahí ya tendría este micrófono también conectado aquí al audio, ¿no?
Esta es la parte de XSW2 y vamos a entrar ahora sí contigo, Sebas, para que nos expliques el tema de las prácticas. Ajá. Bueno, de nuevo, ¿cierto? Y muy similar a cómo funciona, ¿cierto? El equipo de se fijaron, tiene la misma particularidad, la misma forma de escanear, ahora con la pantalla. Eso está fantástico. Yo he utilizado ciertos sistemas un poco más acercado a cómo funcionaría un EW100, inclusive con un distribuidor de antena. No alimenta cierto sistema con energía desde el distribuidor como lo haría en un EW100. Sin embargo, sí alimenta de señal de RF a los equipos. Entonces podrías inclusive posicionar antenas remotas para lograr un mejor alcance, ¿cierto? Tu sistema. De nuevo, los límites son similares a los de XSW1 respecto al espacio, ¿cierto? Para poder trabajar los equipos. Pero tiene todas las bondades que comentaba justamente Armando. Respecto al squelch, que cierto siempre sigue siendo muy importante, como les comentaba, es una compuerta, ¿cierto? Es una compuerta de ruido de piso, de ruido de fondo, que nos permite inclusive hacer el sistema, eh, sí, menos sensible, pero más inteligente, eh, para poder escuchar solamente ese portador que queremos que escuche. Cuando hay demasiado ruido, puede ser que subiendo un poco el squelch, ruido de RF, insisto, no es ruido de que el micrófono esté captando una batería que está atrás de él. Eso no está en este marco, ¿cierto? Eh, ruido de piso, tú puedes ajustar un poco ese squelch y lograr, ¿cierto? Inclusive conseguir los 8 o 9 canales, ¿cierto? Que te dice el sistema que puede funcionar. Entonces, eso es súper importante. De nuevo, no partir con el squelch al máximo porque también es un despropósito. ¿Okay? Eso es importante. No sé si tú tienes algo adicional ahí. Sí, justo creo que hay una pregunta interesante. Primero nos dice aquí Gustavo y nos pregunta por qué el 1 y el 8, ¿no? Porque justo son, cuando hicimos el escaneo, son los bancos que nos mostró libres a la hora de hacer ese escaneo. El banco realmente es el banco 1, los 3 dispositivos están en el banco 1 y aquí lo que el sistema a la hora de hacer el escaneo determinó que estaba libre es el canal 1 y el canal 8. Cuando escaneé ahorita el XSW2, me dio el siguiente canal libre, que fue el banco 1, canal 9. ¿Qué quiere decir? Que si yo tuviese el sistema solo XSW1, ya mi siguiente banco disponible solo sería el banco 10 o el banco 0. Pero en XSW2 todavía tengo el 11 y el 12 para poder ubicar sistemas. Esto es muy importante porque esto lo tenemos que hacer todo el tiempo cada que lleguemos a un lugar nuevo. Si nosotros tenemos un lugar fijo, donde ya tenemos una preconfiguración y un escaneo hecho, puede ser que pueda llegar alguien más con un sistema y generar esa intermodulación que tú mencionas o posicionarse en la misma frecuencia, que eso es algo muy común, que nosotros no tenemos ese control. Si es un venue muy grande, un concierto, normalmente la coordinación la hace una persona, pero en las versiones de estos sistemas, lo que nosotros recomendamos primordialmente es cada que llegues a un lugar nuevo, hacer un escaneo para poder siempre ubicar el canal más libre para transmitir, ¿no? Esto es lo que nos pregunta Gustavo. Después nos preguntan, para hacer RF, si hay algún software como Workbench, y claro que sí, nosotros tenemos nuestro WSM, y al final vamos a mostrar un poquito. Yo tengo conectado nuestro sistema 500 a WSM, les puedo mostrar un poquito. Ya hicimos una plática de WSM hace unas 3 semanas. Los invitamos a que vean el video directamente en nuestro canal de YouTube de Sennheiser Latinoamérica y también en Facebook, pero ya hablamos un poco del software. Después nos dicen qué modelos podemos usar con Dante. Bueno, nosotros tenemos nuestra serie 6000 y bueno, creo que por ahí vamos a seguir. Aquí hay una pregunta interesante de Rubén Segura, nos dice, estos equipos están en rango A, ¿cuántos rangos tienes disponibles? Y esos trabajan en 500 MHz. En Ciudad de México está muy contaminado y saturado de 530 a 560. Tienen equipos que trabajan en 600. Bueno, nosotros en la versión XSW1 y 2 tenemos el rango A, el rango B y un rango GB, que es un rango intermedio entre estos dos, entre A y B.
para poder tener las diferentes opciones. También ya estamos colaborando y estamos muy de la mano con nuestros distribuidores, porque ellos también están capacitados en el tema de la recomendación dependiendo de la región, aunque no hay un análisis completo, por lo menos en México, en el que te diga qué opera en cada ciudad. Lo ideal es que sepan que nuestros sistemas, al tener estos 24 MHz, es muy difícil que todo esté contaminado. Entonces, lo que les recomendamos es siempre hacer un escaneo. Correcto. Bueno, pasamos a serie 100, que ahora sí vamos a hablar de nuestra serie 100 G4. Es muy similar a la serie 100 de G3 en el caso del menú. Esto es importante que lo sepan. Hubo algunas adiciones porque ya tenemos hoy la forma de poder conectar a través de un RJ11, un cable pequeño que va en la parte trasera, que ahorita que les muestre el panel y el menú. Ustedes podrían con un solo escaneo pasar 12 frecuencias en menos de un minuto, pero les quiero mostrar el menú de la serie 100. Voy a cambiarme de cámara para que vean el tema de la funcionalidad. Si hay alguna pregunta adicional de XSW1 y 2, que nos la pongan también para irla resolviendo, para no detenernos en estas versiones y seguir avanzando. Sí, porfa, solo ponerlas porque nos cuesta un poco leerse el chat y preguntas y respuestas. En las preguntas y respuestas hay un botoncito adicional, ¿cierto? Que dice preguntas y respuestas, y así las podemos ir o respondiendo vía texto o desde acá. Es mucho más simple. De nuevo, también invitarlos, ¿cierto?, a ver nuestro webinar. Llevamos aproximadamente un mes y algo, ¿cierto?, haciendo webinars bien interesantes en nuestro canal de YouTube, Sennheiser Latam, y que nos sigan también o que se hagan partícipes, ¿cierto?, de nuestro grupo en Facebook. Armando, ¿cuál era el nombre? Perdón, mi memoria siempre es terrible con ciertos nombres. No yo no te oigo, no sé. Sí, Armando, al parecer, sí, nadie te estamos escuchando. No sé si es alguna parte de la configuración. Perdóname, sí, tenía muteado cuando me cambié, muteé, perdón. Ok, Me ok. decías Ahora de sí, todo de nuevo. ahora sí me escuchas, perdóname. Sí, Decía de dale. nuestro grupo en Facebook, que es Sennheiser Latam Profesional, que se integren, Eso. porque es un grupo interesante, ya tenemos muchos seguidores y estamos compartiendo información que está relacionada al tema del uso de los sistemas, los webinars justo que estamos dando. La verdad es que está siendo un grupo muy nutrido, entonces los invitamos a que se puedan conectar, porque ahí estamos subiendo también cosas interesantes como promociones y muchas otras cosas. Bueno, ya les quiero hablar ahora sí de nuestro sistema de la serie 100. Este es nuestro receptor de la serie 100. Antes de pasar al receptor, les quiero mostrar el transmisor. Y una ventaja nueva en el transmisor de nuestra serie 100 G4 es que ya contamos con un botón de mute, el cual es un botón completamente configurable. ¿Por qué? Porque ¿qué sucedía? En la versión G3 no contábamos con este botón de mute hasta la serie 300. Y muchas veces alguien que hace una conferencia o alguien que está hablando necesita tener el control. Y lo que comúnmente hacía era que apagaba el transmisor. Pero si estaba en un lugar contaminado de RF, lo que sucedía es que al momento de apagar el transmisor, lo que entraba era el ruido. Y entonces eso generaba, de cierta manera, pues, una molestia en el usuario porque no escaneaba su sistema previamente y estaba posicionado sobre un canal contaminado y lo que el receptor recibía cuando apagaba el transmisor, pues justamente era ruido, ¿no? Que ya lo mostraste hace un ratito. Esta es una de las cosas más interesantes. Otra también es en la parte de gráfica, ya podemos ajustar nuestra sensibilidad. Por ahí subimos un video que habla de la sensibilidad también, nos invitamos a que lo puedan ver, pero ya tengo más pasos de sensibilidad. Mientras que en los transmisores XSW1 y 2 ya podríamos tener solamente 4 pasos, aquí yo ya tengo una sensibilidad hasta menos 48 dB y me puedo ir hasta 0 dB. Entonces, aquí algo muy interesante porque ya es un transmisor, también es metálico, eso es interesante también. Las cápsulas ya son intercambiables, entonces si yo no quiero tener mi cápsula 835, en este caso está 935,
Pero si yo quisiera tener una cápsula 835, 865, 965, también ya lo podría tener, la podría comprar por separado y la podría colocar en el transmisor, ¿no? En el caso ahora sí de la configuración del sistema, pasando acá al receptor, yo en el receptor tengo ahora un menú, tengo las mismas flechas arriba y abajo, justamente, pero ahora tengo un botón de set. En este botón de set yo entro al menú y entonces yo ya puedo ajustar tanto mi squelch, que ya platicaste un poco tú de eso, puedo también ponerle un autolock. El autolock me sirve para que si ya lo dejé configurado el transmisor, ya nadie lo pueda manipular y tienes que hacer dos pasos para poder desbloquearlo y eso es interesante porque ya nadie podría de cierta manera jugar con el menú. Tengo un ecualizador, pasaltos, pasagudos, puedo ponerlo para poder ajustarlo cuando yo desee. Yo estoy en un filtro, ¿no? Tengo también el nivel de salida. Puedo cambiar el nombre también directamente. Si yo lo cambio aquí en el receptor, cuando sincronice, también pasa este nombre al transmisor. Y tengo ya los bancos y los presets. En el caso de los bancos, nosotros contamos en nuestra serie 100 con 20 bancos y 12 canales. Es decir, ya tenemos más bancos y más canales disponibles, justo para lo que les decía. Pero contamos con una herramienta más. Y esta herramienta, que es nuestro siguiente menú, es el menú Easy Setup, donde nosotros ya contamos con una función de escaneo, donde escaneamos todo el espectro en el cual coincida el receptor. En este caso, este receptor es un receptor del rango A, rango G, que va de 566 a 608, ya son 42 MHz, ya no son solo 24, como en la versión de XSW1 y 2. Y cuando yo entro a Easy Setup, me voy a la función de Scan New List y empiezo a hacer un escaneo. Y en lugar de posicionarse como en la versión 1 y 2, que solamente me decía cuál era el siguiente banco disponible, este es un escaneo en todo el espectro en el cual coincidía el sistema, en este caso el rango G, y me va a lanzar un mensaje al final de este escaneo. Y ese mensaje me va a decir, el banco 5, no sé cuál va a ser, el banco 5 tiene los 12 canales disponibles. Cuando termine de hacer el escaneo, me va a lanzar este mensaje. Si se dan cuenta, empieza a detectar señales. Esas son las señales que va a discriminar. Va a decir, ok, este banco está ocupado, lo voy a quitar. Y entonces me va a mandar un mensaje en este momento. Y el mensaje me dice que el banco 6 tiene 9 frecuencias disponibles. Le doy set. Y entonces en automático me manda al banco 6, canal 2. Le doy set nuevamente y entonces estoy en un canal completamente libre. Lo único que tengo que hacer es agarrar mi transmisor, apretar este botón de sincronización y va a encender esta luz. Solo los tengo que posicionar. Y entonces yo ya estoy, ahora sí, sincronizado, ¿no? Y ya estoy hablando con el micrófono y ya lo está detectando. Esa es la manera en la que el sistema puedes tenerlo. Si tuviésemos en este momento otros 11 canales más conectados y tuviéramos un pequeño router conectado, o en este caso, perdón, el RJ11, porque es la versión 100, con esta parte de data, yo los tengo conectados los 11 y en automático me van a mandar todas las frecuencias a los sistemas. Importante, si se dieron cuenta, el nivel de squelch estaba en low, es decir, el nivel más bajo. Esa es la razón de por qué solo me lanzó 9 canales, ¿no? Pero si yo subo un poco el nivel de squelch, va a liberar espacios que quizás estaban un poco contaminados y entonces podría tener los 12 canales simultáneos, ¿no? Exacto. No sé si Solo hay quieres platicar. una... Sí, sí, solo hay justo una pregunta justamente que hace Juan Pablo Viloria. Es, claro, ¿qué ocurre cuando hago el scan con el squelch al mínimo o al máximo? Tal cual como lo está diciendo Armando, es efectivamente cuando tienes el squelch al mínimo, puede que el sistema encuentre menos frecuencias porque está escuchando más ruido de piso. Si lo mueves un poquito y lo pones en
no sé, 30%, ¿cierto? Eh, de esa señal, de ese squelch, de ese threshold, ¿cierto? Que está utilizando, eh, efectivamente puedes hacer que funcione o que vea más canales disponibles, más frecuencias disponibles a posicionar, porque, claro, puede que te esté poniendo sobre un poco de ruido piso que efectivamente había en el lugar. No quiere decir que esto sea totalmente malo, ¿no? Pero claro, estás haciendo el equipo un poco menos sensible. Eso es todo. Eso entonces es lo que va a ocurrir. Si lo pones al mínimo y hay mucho ruido, vas a encontrar menos canales. Y claro, si te acercas cada vez más al máximo, eh, vas a encontrar más canales, pero siempre está esta componente de la seguridad. Por lo tanto, y tal como deben hacerlo en cualquiera de estos casos, es, ok, ajustalo, escanea, verifica, ¿cierto? Que encuentran los canales necesarios para poder trabajar y luego, claro, utiliza, ¿cierto? El micrófono, pruébalo, ¿cierto? Si es que efectivamente te va a funcionar o no. Si hay algún problema, entonces, ok, cambiemos la frecuencia y hagamos un nuevo escaneo. Estas son como las reglas, ¿cierto? Para poder utilizar los sistemas inalámbricos. O sea, obvio que tienes que hacer pruebas, no es simplemente conectar y ahí quedó. Ajá. Es como, claro, te llegó el micrófono a la consola y ahí quedó. Tienes que ecualizarlo, comprimirlo, cortarle los bajos, hacer lo necesario para que funcione y que no haya acople, ¿cierto? Es exactamente lo mismo acá. Sí, y importante mencionar todas las cosas que hoy generan ruido, ¿no? Eh, no es lo mismo en el lugar en el que yo me encuentro ahorita, que quizás si estoy en un lugar donde hay una pantalla de LEDs y hay un ruido propio de la pantalla que genera que el nivel de ruido de piso sea mucho más alto, y entonces tienes que subir tu nivel de squelch, porque no hay otra manera de poder colocar un micrófono. Eso ya lo hablamos justamente la vez pasada cuando hablábamos del WSM, y después hubo una plática contigo y con Julio cuando hablaron con Ale Peralta y otros ingenieros, y también mencionaban el tema de las necesidades en un escenario, pero aplica exactamente al mismo lugar. Yo he visto, al igual como hemos visto sistemas XSW2 en lugares de conferencias y banquetes y este tipo de cosas importantes, también la serie 100 está ahí, ¿no? Entonces hay que cuidar muchas Claro. cosas alrededor del micrófono, y justo de eso se trata este webinar, ¿no? Que estas preguntas son muy interesantes porque, por ejemplo, aquí hay una pregunta adicional que me gustaría tocar, que decía que si no incluye los conectores para chasis de RF. Ah, ok. No, es algo muy interesante porque los componentes del rack traen los orificios, sí, pero nosotros el montaje rack que te damos es justo para que tengas un accesorio adicional. En la versión G3 se tenía que comprar por separado. Hoy desde nuestra serie 100 ya lo incluimos de manera gratuita con el mismo costo, porque ahí sí la serie 100 fue exactamente el mismo costo, no hubo una variación de precio, ya se incluye el nuevo montaje, y para eso existen cables adicionales que son el AM2, que haces que la parte del conector trasero vaya al frente para que puedas poner tus antenas al frente, pero esto es un accesorio independiente, ¿no? Ojo, ahí hay un punto súper importante a comentar. Disculpen. Ah, efectivamente, si bien trae el conector adicional para que puedas poner las antenas fuera del, del claro, al conector frontal, ¿cierto? Del sistema. Perdón, voy a moverme nada más para poder agarrar una antenita. Ok. El sistema W100 viene con esta antena, ¿cierto? Que es un cuarto de onda. ¿Ok? No quiero hacer tan técnico esto, pero un cuarto de onda no te va a funcionar básicamente en el chasis. Sí, puede que haga antena, el cable que está ahí y todo lo demás, pero esto no está funcionando realmente en el chasis. ¿Por qué? Porque no tiene el plano de tierra. Básicamente tienes el positivo, pero no hay tierra hacia abajo. No, insisto, no quiero ponerme tan técnico, pero para que te funcione con un cable conectado, ¿cierto? Al chasis, para poder poner la antena por fuera, mínimo necesitas una antena de media onda, que si se fijan, ¿cierto? Es el doble del tamaño. Mínimo para que funcione con un cable al chasis es media onda, porque este sí tiene, por así decirlo, el vivo más la tierra, tiene un plano de tierra. ¿Ok? Eso es súper importante mencionar. Adelante, Armando. No, perfecto, perfecto. No sé si hay alguna pregunta. Yo estoy viendo las que nos dicen. Bueno, nos pregunta aquí Pablo, ¿cómo funciona la conexión de RJ11 del G4? Y puedo conectarlo a WSN. Bueno, realmente el tema de la conexión es como una memoria. Lo que hace es mandar como una memoria a los demás sistemas.
y se reconocen como una red en el caso del RJ11. Este no se puede conectar a WSM, no hay manera de conectarlo a WSM. Para WSM sí tiene que ser indudablemente nuestra serie 300-500, o en el caso de la serie G3, que todavía sigue mucho en el mercado operando, es a partir de la serie 300 en adelante, ¿no? Ajá. Sí, después les puedo mostrar, bueno, puedo abrir mi WSM y mostrarle algunos trucos que podrías, nunca vas a ver, ¿cierto?, del aparato conectado a WSM, sin embargo, puedes hacer la coordinación para que luego ponerle tú la frecuencia manualmente al EWSM, sin ningún problema, y así lo ves dentro de tu sistema, como una coordinación. ¿Okay? De todas maneras, creo que sí lo mostré en el webinar de WSM que hicimos, ¿cierto? Uno de los primeros, está en este canal de YouTube, para que le des una mirada, porque ahí lo explico también. Ahora lo podemos hacer rápido, pero ahí lo Sí, explico. perfecto. Voy a mostrarles ahora el menú de nuestra serie de nuestro receptor 300-500 y las diferencias con las que se cuentan hoy, ¿no? Ya no es un sistema de 42 MHz, ya son 88 MHz de ancho de banda, y esto también lo hace mucho más robusto. Esto es muy importante porque ya con nuestra serie 500, les quiero mostrar el menú. Los transmisores son también ya de metal. Ya el transmisor, voy a compartir un segundito. No sé si aquí lo ven. El transmisor es un Perfecto, ahí transmisor está. de metal. En este caso, el transmisor de metal ya no cuenta con el botón de mute. Si ustedes quisieran en una versión tener este botón, es indudablemente nuestra versión serie 300, porque en serie 300 es donde ustedes pueden hacer esto modular, ¿no? Esa es la única forma de tener el botón de mute en una serie 500, pero en los paquetes que ya vienen prearmados o preconfigurados, no cuentan con ese botón. Entonces, bueno, no sé si estamos ahí, Mara, porque creo que no sé si se cortó la información. No, sí están dando. Es solo Ah, que... perdón. Es que ya no, de repente se me fue la pantalla. Una disculpa. Ah, ok, ok. Bueno, ya estoy aquí. Ahora voy a compartir nuevamente mi pantalla para mostrarles el menú de la serie 500. Perfecto. Ahora sí, tengo acá nuestro menú de la serie 500. En este caso, el serie 500 es algo muy interesante porque ahora sí, ya en la parte trasera, ya tengo este conector RJ45, en el cual el RJ45 ya va directamente, en este caso, a un switcher que tenemos en la parte trasera, y ya puedo visualizarlo en WSM, ¿no? Tengo, al igual que en la serie 100, las dos antenas, tengo la salida balanceada para micrófono. Básicamente, la única adición del serie 500 en la parte trasera es el conector RJ45. En la parte frontal, ahora ya contamos con un display OLED que tiene una mejor definición, y ya el panel de control ya no es por medio de botones solamente, sino también ya contamos con una perilla, el cual esta perilla me permite, si yo doy a la izquierda, que esto es una función interesante, que cuando yo doy a la izquierda la perilla, entonces ya tengo un soundcheck en el cual yo puedo caminar en el espacio en el que esté para ver cuál es el nivel mínimo que registró en el caso de AF o en el caso de RF. Entonces, me muestra estas pequeñas barras, entonces yo puedo ver previamente cuáles son los niveles en los que podría yo trabajar. Si llego a una sección y me doy cuenta que hay una pérdida de señal importante, tengo que ir quizás a lo mejor tener una antena remota, pero es justo este modo soundcheck que es muy interesante en el caso de... Si yo voy a la derecha, cuando yo conecte en esta sección que está en blanco en este momento, cuando yo sincronice el transmisor, me va a decir qué cápsula tengo puesta o qué tipo de transmisor estoy utilizando. Eso también es interesante porque ya yo puedo saber qué cápsula tengo asignada a cada receptor, en este caso a cada receptor. Cuando yo quiero entrar al menú, ahora tengo que imprimir hacia adentro. Cuando yo doy Enter, ahora tengo el mismo menú que teníamos en la serie 100, más algunas cosas adicionales, ¿no?
El nivel de Squelch ya no son 3 pasos, sino que ya tengo un ajuste en dBs, y entonces yo puedo tener hasta 25 dBs en la parte de altura o hasta 5 dBs en la parte más baja, ¿no? Tengo también, como lo vimos, el modo Easy Setup, el modo de los bancos, y en el caso de los bancos, yo ya tengo hasta 20 bancos, pero cada banco tiene 32 frecuencias. Es decir, ya tenemos más frecuencias en 20 bancos. Una gran cantidad de espacios disponibles a la hora de hacer el escaneo, ¿no? Como les decía, tengo también el nivel de out del receptor, tengo ya un ecualizador que cuando lo conectamos, en el caso del WSM ya tengo un ecualizador de 7 bandas que ya puedo ajustar directamente en el receptor. Tengo la función de autolock que ya se les explicaba anteriormente, y en el Easy Setup funciona exactamente igual que la serie 100, con la ventaja que ya no solo estoy escaneando 32 MHz, sino estoy escaneando 88 MHz, ¿no? Cuando me voy a escanear nueva lista, ahí voy a hacer este escaneo, y entonces mi escaneo justamente va a empezar entre 626 y 698. Aproximadamente, yo creo que 30 canales podríamos tener sin problema de manera simultánea o hasta más, ¿no? ¿Sí? Efectivamente, de hecho yo con serie 500, sí, la verdad que ya haciendo coordinación por fuera del equipo, sí, yo he utilizado alrededor de 36 canales, sin problema, en el mismo rango. Ujú. Sí, algo que Obviamente interesante. eso es como estrujándolo un poco, pero la realidad, cierto, es que ya con lo que trae el equipo podrían hacer hasta sí, fácil 30, 32 canales. En un rango estamos hablando, ¿cierto? Que Sí, por justo en ejemplo un sería rango, ya de... estamos en este rango B, rango BW, que es 626-698, tenemos rango GW1, tenemos rango también AW+, que va de 470 a 558. Entonces, podríamos tener 60 canales, 70 canales si tuviéramos repartidos entre los tres rangos, ¿no? Claro, claro. Bueno, también va a depender del espacio en el que estamos, la aplicación y todo, que ahí es, pues ya hablamos de temas multicanales, pues ya recomendamos serie de 5000 o serie 6000, pero la realidad es que si tú tienes una necesidad de 24 canales, puedes entrar perfecto en una serie 500 también. Efectivamente. Bueno, aquí en el mensaje que me está lanzando me dice que el banco 16 tiene 19 frecuencias disponibles. Básicamente es entrar, seleccionar en este caso 16 canal 2, dar enter, y el siguiente paso es sincronizar nuestro transmisor. Voy a esta sección de sync y coloco pantalla con pantalla, y entonces ya lo tengo sincronizado. La verdad, como les decía, al conectarse al WSM, no sé si quieras mostrarnos el WSM, Sebas, de las configuraciones, y en lo que yo preparo, lo que ya tengo conectado acá, que es los INIRS, para enseñarles la configuración y el escaneo a través del WSM. Perfecto, perfecto. Sí. Ok, entonces yo nada más les voy a compartir mi pantalla aquí rápidamente. WSM, ¿cierto? Tiene la posibilidad, ahí donde está, ahí sí, para que me vean también. WSM tiene la posibilidad de poder correr, ¿cierto? Tanto en Windows como en Mac. Yo la estoy corriendo en este momento en mi Mac, por ejemplo. Eh, Funciona perfecto también en Windows, no pasa nada. Eh, y sí, tiene las facilidades, ¿cierto? De un software de administración. Entonces, básicamente, tenemos un menú simple, lo van a poder ver en detalle, ¿cierto? En nuestro webinar de WSM que ya ocurrió, pero desde aquí ustedes podrían agregar aparatos, ¿cierto? Y adicionalmente también configurar ciertos adicionales. O sea, y aquí insistía, sí, ustedes siempre pueden agregar un device, ¿cierto? Como por ejemplo a ver, eh, MG4, ¿dónde está? No lo veo. Eh, Se me perdieron. Bueno, vamos a poner este que está aquí. MG4 ya está aquí. De hecho, espérenme, a ver. Yo acabo de
echar a correr mi máquina virtual, que tengo una forma, ¿cierto?, de poder emular que tengo conectado ciertos dispositivos a mi WSM. Ahí lo estoy cargando. Eh, de hecho, ¿cierto? Ya ven, pueden administrar, ¿cierto? Y ver, esto no está ocurriendo en verdad, es una máquina virtual, pero sí, pueden ver, ¿cierto? En el costado la lista de canales que tenemos, o la lista de equipos que tengo conectados. Tengo una serie 6000 conectados, unos cuantos sistemas 2000 de in-ear, y aquí tengo, ¿cierto? Claro, mis receptores 300, 500, que sería, ¿cierto? La de serie G4, esos son los que están acá, ajá, como ustedes los ven aquí. Dentro del menú de WCM, ¿cierto? Pueden hacer escenas, que esto es bien interesante. Esta es como la página principal de ese Master Zen. Pueden hacer escenas. Luego Armando se nos va a mostrar un truco que se llama sorting, que es bien interesante, pero pueden agregar una escena y solamente, por ejemplo, cargar las que necesitan ver. Todas las voy a seleccionar desde acá. Por ejemplo, solo los G4, si se fijan, están seleccionados creo que algo más que un G4, pero sí, y este G4, ahí están los 4 G4, ¿cierto? Tengo seleccionado, ahí si los ven aquí en la parte derecha. Y yo nada más los voy a arrastrar, ¿cierto? Hacia mi escena nueva, y ahí están. Y aquí le puedo poner eh, MG4, por ejemplo. O banda 1, no sé. eh, Sebastián y sus lacayos, por ejemplo, no sé, cualquier cosa. MG4. Hecho esto, ¿cierto? Siempre pueden volver, por supuesto, a agregar otro micrófono, como ese 6000 que tengo ahí. También lo pueden eliminarlo de aquí. No es que lo quiten del software, sino que simplemente de la vista. Y claro, desde este menú yo puedo controlar ciertas propiedades del aparato. Nada más hacer 2 clics sobre el equipo y ya podrían cambiarle el nombre. Por ejemplo, ya no quiero que se llame MG4, quiero que se llame eh, Headset 1, Headset 1 o Head 1. Nada más voy a copiar esto rápido. Copiar, aplicar OK. Head 1, Head 2. Ajá. Aplicar OK. Head 3. OK. Y Head 4. Por ejemplo. Podrían, sí, hacer que la salida del equipo, ¿cierto?, esté a un nivel diferente, 0 dB, 24 dB, menos 24, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas opciones, ¿cierto? Todas las que tienen en el equipo ya las podrían ver desde acá. Inclusive, ¿cierto?, lo que hablábamos del Squelch, ¿okay? Que, por ejemplo, en este equipo hoy día lo tengo en 5 dB. El Squelch es bien interesante, ¿cierto?, en el software, o sea, ¿cómo lo ven? ¿Ven esa rayita amarilla que está ahí? ¿Ah? Esa rayita amarilla indica el Squelch, ¿ok? Yo lo que voy a hacer ahora, ¿cierto? Es subirlo, por ejemplo, en este canal que estamos viendo, lo voy a poner en 21, no sé, solo para que vean. Y ahí se movió la rayita, ¿ven? Están alrededor de 23. ¿Esto qué es lo que dice? Es que, y como lo tengo aquí en el canal 3, claro, si esta señal no sobrepasa, ¿cierto? Los 25, que en este caso lo puse al máximo, de vez, no va a mostrar cierto audio, o sea, no va a hacer salir el audio. Como en este caso, un emulador se ve que hay señal, pero no saldría nada. En la salida analógica no hay nada de audio. ¿Ok? Eh, entonces, ¿cierto? Hay un montón de cosas que pueden hacer desde acá. Sensibilidad, el tipo de cápsula que tiene conectado. De hecho, si se fijan acá, me da la información y lo que les mostraba justamente Armando recién. Me da la información de qué aparato tengo conectado. Tengo un SKM500 o un SK500G4 y tiene una cápsula MD945 conectada, ajá, al aparato. Entonces, si tú la cambias, automáticamente también se va a renovar esa información porque es una data que está en el software. Eh, lo mismo con los sistemas de in-ear, solamente como un overview en el software. Lo verías así, ¿correcto? Verías obviamente solamente la señal de audio, no hay RF aquí,
la RF estaría en el receptor, ¿correcto? Ahí verías la calidad del RF o la cantidad de RF en el receptor. Y claro, podrías también ajustar ciertas cosas como la frecuencia, si está en estéreo mono, eh, el ecualizador que trae el equipo, entre muchas otras cosas, la potencia también de transmisión, máximo, que son 100 miliwatts, high, que son 50, estándar, que serían 30, y low, que son 10. ¿Ok? Están todas las posibilidades a por haber desde acá. Y cero, bueno, en nuestra serie 6000, las posibilidades son similares, ¿cierto? Solo que incluye cierta información o cierta data que está ligado a la parte digital de nuestra transmisión, ¿ok? Eh, Inclusive, ¿cierto? Cambiar el high pass filter que trae el aparato, y es muy interesante esto, ojo. Yo les recomiendo mucho utilizar el high pass filter de los equipos, porque lo que está haciendo, ¿cierto? Es hacer que el preamplificador del aparato, porque recuerden esto, por mucho que tenga una cápsula aquí, hay un preamplificador que está, sí, transformando, ¿cierto?, la señal eléctrica que está dando la cápsula en digital, en el caso de este 6000 que tengo acá, o en RF, ¿cierto?, digámoslo así, al- así, al- sí, al RF. Y entonces tú, al filtrar un poco esto, haces que automáticamente tu preamplificador funcione de mejor forma, igual como lo haría en una consola. No esperar, ¿cierto?, al filtro de salida del máster, cortarle los bajos. O sea, eso uno lo hace. Lo hacen en el micrófono, ¿cierto? Entonces lo mismo sería acá, cortarlo antes. Tienes más rango dinámico, etcétera, 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 de audio, entre muchas otras cosas. Eso es como un cierto overview de nuestro software. Pueden agregar, ¿cierto? También eh, analizadores, ¿cierto? Como RF Recorder de los equipos que tengas conectados. Por ejemplo, yo tengo aquí el Mano 5, podía grabar, y aquí automáticamente me va diciendo el Link Quality Information, en el caso de 6000, la cantidad de RF de una antena y otra. En estos que están acá, la roja es la antena 1 y la verde es la antena 2, y la cantidad de audio que, bueno, estaría ocurriendo. Y también si es que se mutea el micrófono, es decir, si se va completamente el RF y se mutea. ¿Ok? Es interesante, ¿cierto? Insisto, esto es un emulador, por eso lo ven súper binario, etcétera, etcétera. No hay mucha data adicional aquí que ver. Vamos a ver si es que hay alguna pregunta rápida aquí con esto para darle Sí, paso a Armando. sí, Ajá, hay una pregunta aquí que es interesante, Sebas. Gracias por sí, el software. Yo ya tengo conectado también ya mi WSM, porque perfecto. ahorita vamos a mostrarles la última parte de la parte G4, que es los in-ears, y cómo hacer el Ajá. escaneo y tener eso, ¿no? Pero aquí hay una pregunta interesante, porque justo va el tema de los in-ears, y nos dice cómo es el escaneo correcto. Ahorita vamos a platicar de eso me pregunta Javier. Eh, Después hay una pregunta para ti. Dicen, para cambiar una antena a media onda, ¿ya viene diseñada por frecuencia o cómo está eso? En el caso de nosotros, todas nuestras antenas son full rango de los 450 hasta los 900. Entonces, tanto esta antena que es de un cuarto de onda te va a funcionar en todo el espectro, no hay ningún problema, no pasa nada. Como son de rango ancho, o de, sí, rango ancho, no habría ningún problema. Van de 400, en realidad de 400 hasta alrededor de 950, 925. Entonces no habría ningún problema. En el caso de la de un cuarto de onda, que es la chiquitita, y la de media onda, que es el doble de esta, ¿cierto? Exactamente lo mismo. En el caso de nosotros, son full rango, en lo donde funcionan los micrófonos y los in-ear. Ujú. Aquí hay una pregunta también, Sebas, que dice, ¿por qué motivo, si descartamos vista del dispositivo, sincronización y distancia, por qué siempre se corta la comunicación? Yo creo que es un tema más de interferencia, ¿no? Sí. Exacto. Sí, sí. Sí, la verdad, lo que haría, y de una puedes probar si es que es interferencia o no, apaga el transmisor, o sea, tu micrófono de mano o body pack, ¿cierto? Apaga tu transmisor, con esto apagado, el receptor encendido. Si ves señal de RF, es porque efectivamente viene interferencia. ¿Ok? Entonces, si aún así, ok, no hay nada de señal, ok, entonces podríamos analizar qué otra cosa podría ser. Quizás
Y esto también ocurre bastante. Eh, yo recomiendo mucho hacer mantención a sus equipos, así como lo hacen en su consola, en sus monitores, los pintan, les cambian los drivers, etcétera, etcétera, etcétera. En los micrófonos es necesario también calibrarlos. Hay centros de servicio especializados en México, por supuesto, de hecho, por ahí anda también Daniel, eh, en Chile y en muchas otras partes. Hay centros especializados. Entonces, lo que te permite esto es calibrar nuevamente, ¿cierto?, la frecuencia, porque muchas veces, si bien la pantalla te está diciendo 500, puede que esté en los 499, ajá, y el receptor justo en los 501. O sea, ya está separado, ya no es la misma frecuencia. Estoy diciendo un poco exagerado los números, pero ya no es la misma frecuencia. Entonces, eso puede aún así también causar que estés fuera de, sí, no estás en la misma frecuencia, transmitiendo y no recibiendo. Y lo otro, muy importante, es el tema de la antena, ¿cierto? Porque si, bueno, está perfecto, pero hay antenas que yo he visto que están inclusive cortadas. O sea, si bien, claro, dice que está transmitiendo, puede estar cerca del equipo, funciona, te aleja un poco y no funciona, es porque puede estar cortada la antena. ¿Okay? Por adentro, o sea, por adentro del equipo, que es muy simple, o sea, te demora 5 minutos en cambiar la antena, soldarla, es súper, súper rápido. O derechamente aquí, que puede estar toda doblada así como serpiente. Esos son como los puntos que yo vería, ¿cierto? En el tema del por qué puedes tener esa interferencia. O problemas. Ujú. Perfecto. Bueno, aquí también hay un tema interesante. Dice que el ASA214 es compatible con G374, si es compatible. Es un splitter. Sobre el escaneo CD300 y MIR, es el que vamos a hacer ahorita. Y, aquí algo también interesante. Dice que hay un usuario que compró sistemas inalámbricos en Estados Unidos, en un rango A, y él está en México, ¿no? A la frontera de México. Bueno, ahí sí es muy importante que lo que nosotros como marca recomendamos a nuestros distribuidores a nivel regional es los rangos que están completamente libres, ¿no? No es lo mismo lo que sucede en Estados Unidos a lo que sucede en México. Muchas veces en la frontera los canales que están, porque están muy pegadas las ciudades, también transmiten y se ven de este lado, entonces ahí hay que tener una buena recomendación. Nosotros en México exclusivamente estamos comercializando el rango A1, el rango B, el rango G, que son los que están más libres. El rango A, justo como lo decían en un comentario hace un ratito, es un rango contaminado, pero sí depende mucho de la ciudad y también depende del país en el que estés trabajando, ¿no? También hay otra pregunta para ti, que si sabes cuáles son los rangos libres en Chile. Y bueno, ahí vamos a ir siguiendo, respondiendo a las preguntas. Súper rápido, puedo compartir acá muy rápido, ¿cierto? Si lo alcanzan a ver, ahí ya se ve. En realidad, casi, bueno, yo estoy en este momento en Ñuñoa, en Santiago. No está tan ocupado, pero tampoco está tan desocupado aquí donde estoy. No estoy pegado al Cerro San Cristóbal en Santiago, por ejemplo. Pero si te fijas, ¿cierto? Claro, aquí abajito, que va desde los 470 hasta los, sí, 530, está totalmente desocupado. O sea, el rango AW Plus estaría desocupado, o el A1 y A está totalmente desocupado. Y luego, ¿cierto? Te saltas al rango B y GB. Esos son como los que están más desocupados. Rango B y rango GB. Sí, rango G a secas, aquí es un poco complicado, y GW también. Pero rango A y rango B y GB funcionaría, sin ningún problema, en Chile. Perfecto, vamos a pasar a mostrarles ahora el escaneo con el body pack, con el tema de los in-ears. Recuerden que el body pack es un body pack receptor, entonces todos los receptores son los que hacen este escaneo del Frequency Manager, ¿no? En el caso del transmisor, que es el que se pone en el rack, el transmisor simplemente lo que hace es recibir la información y poder monitorear el nivel de entrada, como ya lo viste en el caso de WSM. Pero aquí les quiero mostrar el escaneo del body pack de un in-ear G4 para que vean cómo funciona el menú y las diferentes configuraciones. Si se dan cuenta, el menú desde XSW2 en adelante es muy similar. Entonces, realmente es muy amigable el modo de operar. Si tú llegas a un sistema 5000, te vas a dar cuenta que es
muy similar también al menú que la serie 500. Eso también nos ayuda porque no tenemos menús diferentes dependiendo de la serie, ¿no? Los menús son muy similares. En este caso, como les digo, voy a escanear un body G4 de nuestra serie G4, Linear IEM, que comúnmente antes se llamaba serie 300, ¿te acuerdas, Leo? Que decían que era Linear 300. Y voy a escanear el rango, en este caso un body del rango A1, porque pues, va a coincidir con algunos sistemas que tenemos aquí conectados para que vean también cómo se ven. No sé si ahí lo vean, si no cambio la cámara. Si ahí se alcanza a ver, ¿se ve Sí, se perfecto? alcanza a ver. Sí, Ok. yo voy a parar mi video para que lo vea más grande. En esta parte del menú, bueno, tengo la parte de set. Yo voy a navegar con mis flechas, arriba y abajo. Voy a buscar, si se dan cuenta, tengo otra vez el nivel de Squelch, al igual que en la serie 500 también ya va por dBs. Y yo voy a buscar la sección de Frequency Preset. En este caso, adicional a las configuraciones del receptor de sistemas 500 y serie 100, tengo otras ventajas también en el receptor de BodyPack, que es como el modo ingeniero, como es el modo focus para poder tener esta señal estéreo o tener una señal mono. Esto ya lo platicamos en nuestras versiones anteriores, pero este es en el caso del menú lo que puedan encontrar, ¿no? En el Frequency Preset, los bancos y en el modo Easy Setup, que es el mismo modo Easy Setup que ya habíamos visto. Yo entro a Easy Setup, le doy Scan New List y cuando dé Scan New List en automático va a empezar el escaneo. Va a salir el mismo mensaje como en la serie 100 y como en la serie 500. Me va a decir cuál es el banco que tiene más canales disponibles y es ahí donde tengo que posicionar. Simplemente tengo que ir a mi transmisor y buscar la frecuencia que me dio el listado y pasarlo. Hay una manera que me voy a pasar al transmisor para enviar todas las frecuencias directamente a los transmisores sin buscar en el menú del transmisor, directamente por medio del sync. Yo puedo pasar las frecuencias que previamente se escanearon aquí. Ahora que termine de hacer este escaneo, me va a lanzar el mismo mensaje, como les digo, y tengo que ir a los transmisores para pasar las frecuencias. Ya está por terminar. Me dice que el banco 7 tiene 16 frecuencias disponibles. Me voy a quedar en esta pantalla, voy a cambiar, voy a quitar esta pantalla y voy a pasar a la pantalla portátil para poder mostrarles cómo usamos las frecuencias. Mientras tanto, aquí había una pregunta, ¿cierto?, de Leonel Soto, nuevamente. ¿Qué tipo de antenas se podrían utilizar para equipos, ¿cierto?, con chasis? ¿Es solamente la de media onda? En adelante, ojo, media onda, las pasivas, ¿cierto?, de direccionales, omnidireccionales, la que tengo, ¿cierto?, en mi espalda, por ejemplo, se puede ver, esta que es la 5000, se usa tanto para INIS como para micrófono, anda espectacular. Cualquiera de todas esas te podría servir, ¿cierto?, ya en el chasis, sin ningún problema. Perfecto. Bueno, aquí, como ya les decía, yo ya tenía directamente el banco 7, libres 16. Entonces, al tener esas libres 16, ahora lo que voy a hacer es mi transmisor del rango 1. Tengo otros 3 transmisores en rango B y obviamente tengo más equipo aquí conectado. Pero este es el transmisor que justo es rango 1. Lo único que tengo que hacer en el transmisor, en el mismo menú, entro a menú, me voy y busco la opción Easy Setup. Y ahora lo que me va a decir es que ponga directamente el body pack y lo acerque para que pueda sincronizar. En este momento se prende la parte de sincronización, yo le doy set. Entonces, yo ya envié las frecuencias. Y ya envié la tabla, me dijo las frecuencias y ya me mandó la tabla de lo que yo sincronicé. Ya se fue al banco 7, que era el banco que me había dado el body pack, y simplemente tengo que darle Enter para escoger esa frecuencia. Si yo tuviese en este momento todos los del mismo rango, yo entonces con un body pack que escaneé, yo paso las frecuencias a todos los transmisores. Ya no necesito escanear
los otros body packs, porque con uno solo pude liberar las frecuencias que están libres y solo voy a esta función de frecuencia de DC setup en el transmisor y yo voy pasando las frecuencias una a cada body pack, ¿no? Si lo hiciéramos con el WSM, que esto también el transmisor de IEM se conecta al WSM, hago la misma función, pero entonces lo hace a través de la parte de red. Ya manda todas las frecuencias a todos los transmisores, ¿no? En este caso, yo ya pasé la frecuencia y yo ya tengo sincronizado este INIR, y entonces ya lo tengo en la frecuencia 488.500 y ya está en mi body pack 488.500. Esa es la forma. En algún momento nos preguntaban si se pasa el escaneo para un modo avanzado. No, lo único que pasa es la tabla de frecuencias que ya están preprogramadas. No sé si hay alguna pregunta sobre esto. Justamente había una pregunta, ¿cierto?, de cómo escanear con serie 300G3 IEM. Y en este caso ya es nuestro nuevo IEM G4, que ya le pusimos así para diferenciarlo completamente. Eh, eh, no veo preguntas derechamente con el sistema INEAR. No sé si puedes mostrarnos, ¿tienes conectado ahí el sistema al WSM? Sí, claro, sí. Ya tengo conectado el sistema 500, tengo conectado también el sistema 5000, tengo conectado el sistema 9000, pero justo para que vean cómo ya se ve el lineal que ahorita nosotros. Pero ¿tienes conectado también un INEAR Sí, claro, sí. para poder pasar la data? Ah, Sí, claro. eso sería súper bueno. Entonces, sí, adelante. O sea, voy a compartir mi pantalla. Y aquí ya están viendo WSM. En este caso, para poder hacer el escaneo con el sistema 500, aquí ya me aparece mi sistema 500, que es EWG4, que ya tú mostrabas. Entonces, para el modo Easy Setup, si yo lo tuviera conectado a la computadora, lo que hicimos en esa pantalla, solo me posiciono en el sistema, me voy a Frequency Manager, Easy Setup, y me pregunta con qué quiero escanear. La primera opción es escanear con un body pack o con un sistema de INIR, y la segunda opción es escanear con un sistema o un receptor de micrófono. Y en este momento voy a seleccionar mi sistema de la serie 500 y este es el sistema 500 que tengo conectado. Cuando yo doy Next, en automático vamos a hacer este escaneo y lo que va a hacer es exactamente el mismo proceso que vimos. Me va a mostrar cómo está avanzando el escaneo en la pantalla y al final me va a mostrar ahora sí todos los bancos que tenemos capturados en el receptor y yo voy a escoger el que yo decida porque es el que tiene más lugares disponibles o más canales disponibles para poder colocar nuestros micrófonos. Vamos a terminar de hacerlo con la serie 500 y después luego con el body pack, porque con el body pack lo que nos dice es que hagamos un escaneo previo con el body pack y después cuando tengamos ese escaneo listo, posicionemos el body pack frente al infrarrojo del transmisor para que pase esa frecuencia y se vean en la pantalla los bancos disponibles, ¿no? Que aquí, en este caso, es importante recomendarles, esta es una manera rápida de poder hacerlo y de poder buscarlo, aunque ya existe un modo avanzado que ya se platicó previamente en los webinars anteriores, cómo utilizar un WSM en un modo profesional. Aquí nos estamos concentrando completamente en el modo de Preset Scan y de Easy Setup. Ahora que terminó de hacer este escaneo nuestra serie 500, ahora ya me manda una tabla y en esta tabla simplemente tengo que escoger el que más lugares disponibles tengo y el que me dice que es el banco 2 tiene 11 de 32, ¿no? El banco 18 me dice que tiene 13, entonces este es el que más canales disponibles tiene, le doy siguiente y lo único que tengo que hacer es enviar automáticamente, si lo quiero, a todos los receptores conectados o utilizar una frecuencia y ponerla de esta manera y darle finish y en automático cambia la frecuencia. Ya cambió la frecuencia, voy a
a sincronizar nuevamente el transmisor y asignarle la nueva frecuencia. En el caso del body pack, lo voy a hacer con el body pack ahora, que es este que ustedes ven aquí, que dice IEM2. Este IEM2, me voy a Frequency Manager. Frequency Manager, Easy Setup, le digo que es con un INIR y me dice con qué lo quiero hacer, con un receptor portátil que es el EKIM. Le doy siguiente y voy a escoger cuál. Es 470, 516. Doy siguiente y lo que me dice es que por favor haga un escaneo y apriete sincronizar. Como ya estoy teniendo la comunicación con el transmisor y ya previamente he hecho un escaneo, lo único que voy a hacer es dar a sincronizar para que pase todas las frecuencias. Aquí mi bodypack en este momento empieza a hacer un escaneo nuevamente. Voy a compartir mi pantalla un poco. Voy a dejar de compartir el programa para mostrar cómo está haciendo el escaneo nuevamente. Aquí está haciendo un escaneo nuevamente. Este escaneo, y si se dan cuenta, acá en el transmisor tiene una función de sync porque está conectado al programa. Entonces está esperando que yo termine de escanear. Cuando yo termine de escanear, voy a colocar mi body pack frente al transmisor para que pase las frecuencias que se escanean, ¿no? En este caso ya termino de escanear, me voy acá y cuando yo lo acerque en automático cargo todas las frecuencias. Y ahora voy a dejar de compartir la pantalla y voy a compartir mi WSM para que vean cómo mandó la información. Ahora me sale este mensaje, me dice que ya ha recibido las frecuencias que yo previamente escaneé, le doy siguiente y este es todo el escaneo de mi body pack. Yo voy a escoger el banco 1, le doy siguiente y entonces, ahora sí, como en el sistema de micrófono, como en el receptor, yo escojo qué frecuencia quiero colocar. Yo voy a ubicar esta o lo pongo automático, le doy finish y en este momento pasó todas las frecuencias que el body pack escaneó. Este proceso es muy importante, lo voy a repetir nuevamente, es darle Easy Setup, inicial a... Perdón. Es Easy Setup, en el caso de WSM, entrar a la función de Easy Setup, después seleccionar que es con un INIR, con un Wireless Monitor System, me va a pedir que tenga un EKIM, este es el body pack, y el rango de frecuencia. En este paso, que es el que mostré con la otra cámara, tengo que hacer un escaneo, voy al transmisor, pasa las frecuencias y me manda a la siguiente ventana que vieron posteriormente, donde ya están todos los bancos que tiene precargados el sistema y yo escoger el que más bancos tenga disponibles, ¿no? Bueno, no sé si haya alguna pregunta adicional, si tú quieras agregar algo más, Cero. No, no, está perfecto, sí. Sí nos preguntan bastante, ¿cierto? De cuándo, cómo pueden ver otro eh, sí, entrenamiento de WSM. Hay uno ya online, donde estamos haciendo coordinación de frecuencia. Pronto creo que haremos uno de como, sí, el, el- el WSM básico, muy básico, pero ya podrían comenzar a jugar ustedes, ¿cierto? En su casa, con los equipos que tienen, conectarlos y ya, echarlo a andar. Es un software gratuito, por lo tanto lo pueden descargar de nuestra página web sin ningún problema. Sí, Eh, ujú. sí, Hay es, un...
Sí, adelante, perdón. Perdón. Sí, justo lo que decías. Aquí hay una pregunta interesante que dice, al momento de utilizar el sistema INIR G4, tiene un ruido de aire, el que se atenúa cuando empiezo a escuchar música o recibir la señal de lo que estoy monitoreando. ¿Eso es normal o hay una mala configuración? No, a mí me parece que tu nivel de DBS está muy bajo en el caso del Squelch y lo que detectas en algún momento es un tema de, no sé si es un ruido del envío que estás enviando de tu mezcladora, es que podrían ser varias variables o quizás hasta una intermodulación por ahí, ¿no? Ya, de todas maneras, ¿cierto? Hay algo que ocurre mucho también. Recuerden, bueno, esto lo explicábamos en el webinar que hicimos con Julio sobre RF. Eh, Cuando tú no pasas audio a través de tus sistemas, o sea, está todo muteado, no hay nada, 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 eh, tu receptor, porque el receptor es súper sensible, el receptor de body pack, este es un transmisor, pero el receptor es súper sensible. Entonces, lo que ocurre es que tú empiezas a escuchar el ruido de piso, lo que está muy abajo, eso es lo que quizás suena como un... Puede llegar a ocurrir eso, pero eso está completamente bien, o sea, no pasa nada, porque tu sistema no está pensado en que no haya audio. Tiene que haber audio ocurriendo por ahí. Entonces, cuando tú das señal, automáticamente, ¿cierto? Hace que tu receptor vea de mejor forma, ¿cierto? La portadora. Recuerda que esta portadora se mueve. Entonces, tu receptor tiene que escuchar o ver ese movimiento. Si no lo ve, entonces ya es parte del ruido inherente o inclusive de RF que está muy abajo. Eh, Siempre igual haría que, claro, mutea la señal RF de tu transmisor. Si tienes interferencia en tu receptor, entonces, claro, cambia la frecuencia. Si está todo limpio, entonces ya tienes que pasar audio. No está pensado para que no haya audio. Esa es la verdad. Ujú. Sí, perfecto. Mira, aquí nos dice Maximiliano López, ¿cuál es el nombre del software? Es WSM. Si tú entras a nuestro sitio Sennheiser, tú escribes WSM y en automático te sale nuestro software. Eh, También hay otra pregunta, si podemos enfocar el ajuste que se hace en el transmisor para que reciba las frecuencias que se encuentran en el receptor de INIRS. Si te refieres a lo que está montado en el transmisor, en el rack, ahí lo único que tengo que entrar es a la función de Easy Setup y y me va a pedir, se va a encender el LED de infrarrojo, se va a encender el infrarrojo para recibir la información del transmisor. Esto si lo hacemos con WSM. Si no lo hacemos con WSM, solo va a encender, pero no va a recibir esta información del bodypack. Sí tiene que ser solo a través de WSM. No sé si hay alguna otra más. Bueno, aquí te mandan saludos desde Chile. Ajá. Eh, Hola, hola. Pues ya, no sé si en la parte de chat hay alguna. Si tenemos alguna pregunta en Facebook, Mara. No, creo que no. Creo que no tenemos alguna pregunta en Facebook. No, Estamos... chicos, solamente las del chat. Gracias. Ah, perfecto, gracias. Ok. Bueno, ya les compartimos el link directamente de la descarga del WSM y el link también de nuestros webinars, tanto los pasados como los que vamos a tener en un futuro. Justo como les decía Sebastián, estamos preparando un entrenamiento, que esto tendría que ser más bien con una inscripción, para que estos que se inscriban podamos hacer un seminario en forma de capacitación de WSM, porque justo lo que nos pasa es que muchos usuarios que ya previamente nos vieron, quieren saber más del software y viceversa, los que quizás hoy nos están viendo por primera vez, nos preguntan algunas cosas que ya se tocaron en los webinars anteriores. Entonces, nuestra intención es hacer un entrenamiento formal o con inscripción para que sea parte 1, parte 2, parte 3 e irlos llevando de la mano para el manejo del software completo. Ujú. Bueno, yo ya no tengo algo más. No sé si tú tengas algo más que necesites agregar, Sebas. No, no, nada más volver a invitarlos, ¿cierto? A ver nuestro canal de YouTube. Ahí hay mucha de la información que, ¿cierto? Siempre están preguntándonos también aquí en las preguntas y respuestas de cómo configurar o el por qué, cómo posicionar la antena, qué tipo de cables, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya está, ¿cierto? En nuestro canal de YouTube. Los invito a ver los webinars, están súper interesantes. Además, también tenemos invitados, hay unas mesas redondas que hicimos, ¿cierto? En RF, por ejemplo,
hay un ingeniero de Chile y un ingeniero de México, adicional a nosotros, que nos estuvieron contando sobre su experiencia. Los invito a ver, está muy interesante, así como otros que también van a poder entrar ahí. Eh, Sennheiser Latam en YouTube, ¿cierto? Ahí van a encontrar todos los videos, pueden suscribirse también al canal y nuevamente volver a invitarlos, ¿cierto? A que sean parte de nuestro equipo de Facebook, donde también van a poder encontrar un montón de información, lanzamientos que estamos haciendo e inclusive información adicional, ¿cierto? Tanto del software y otros aparatos que tenemos. Eso. Perfecto. Muchas gracias, Sebas. Me gustaría contestar, veo que aquí en el chat hay un par de preguntas más que creo también son interesantes para apoyarlos y resolver todas las dudas que la gente tiene. Primero nos pone aquí Javier que ya bajo el software, ¿cómo lo conecta el equipo? Si tú tienes un equipo de la serie G3 300 en adelante, 300, 500, lo puedes conectar con el RJ45. Si tienes un equipo de la serie 100, no hay forma de conectarlo. Si tienes un serie G4 o si es serie 500, sí lo puedes conectar con el RJ45. Ya previamente, no sé si podríamos nuevamente compartir los presets que regalamos en la versión de WSM, Sebas, para que también la gente Sí, se pueda ver cómo practicar y eso, porque es muy sí, interesante claro. lo que compartimos en la sesión de WSM para que la gente pueda jugar un poco más con el software. También aquí hay Exacto. otra pregunta interesante que creo que no tocamos, que lo hablamos más en nuestra presentación de sistemas G4, cuál era la diferencia entre serie 300 y 500. El receptor es exactamente el mismo, el receptor ahora es un receptor llamado EM300-500, pero donde sí cambias en los transmisores. La serie 300 está pensada mucho más para ser modular, donde tú escoges qué diadema, qué micrófono conectas, qué tipo de cápsula. Correcto. Hay otra pregunta que creo que con esta podríamos terminar y bueno, agradecer a todos los que se están conectando. Es que todos los sistemas es recomendable iniciar en el mismo banco o escanear por ubicar los canales libres. Es una pregunta muy interesante que ya vimos desde la versión de XSW1. Realmente, si tú te das cuenta que el banco 1 está completamente ocupado y no te detecta antes de subir el nivel de Squelch, ve al siguiente banco en el caso en el caso de XSW1 y 2. En el caso de la serie 100 o serie 300, 500, ya no lo necesitas cambiarte de banco porque en automático hace el escaneo en todos los bancos y te va a lanzar el banco más libre. Exacto. Si Eh, necesitas más canales, entonces puedes ajustar el squelch. O sea, cuando tú si exactamente. necesitas, si te está dando, si te está entregando 4 canales máximo y necesitas 6, ok, puedes ajustar un poco el squelch y ahí seguro te va a encontrar o te va a dejar, ¿cierto? Utilizar esos canales adicionales. Algo que se me estaba quedando, yo les había dicho, ¿cierto? Que también les podía mostrar cómo virtualmente, ¿cierto? Poner este EW100 en el WSM. Lo puedo mostrar súper rápido. eh, Desde acá. eh, ¿Cierto? Ya conectado a tu sistema, o más que conectado, declarado. En el modo profesional, tú puedes, ¿cierto? Agregar equipos adicionales. Entonces, nada más agregar eh, un aparato. En el caso mío, ¿cierto? Yo lo que les recomiendo, ¿cierto? Utilizar un EM300 G3. El G3 tiene el rango, ¿cierto? Disponible que los eh, Serie 100. Entonces, claro, virtualmente tú podrías decir, ok, quiero utilizar ese rango Serie G3, lo agregas y después hacer la coordinación de la parte profesional y te va a entregar el rango o la frecuencia específica, ¿cierto? No lo vas a poder monitorear desde el software, no lo vas a poder ver acá. Sin embargo, sí lo vas a poder, sí, eh, tener, ¿cierto? Disponible para que tú puedas utilizar, ¿cierto? Básicamente tu aparato. Eso. Perfecto, Sebas. Pues, como lo repetimos, creo que ha sido de los webinars en los que mucha gente nos pregunta. Era un webinar muy interesante porque la gente quería saber cómo verle a sus equipos. No, antes de terminar, nuevamente los seguimos invitando. Tenemos grandes socios comerciales que son distribuidores en toda la región, que también cuentan con especialistas, que cuentan con gente que también les puede apoyar. Entonces, no duden en acercarse. Si tienen algún comentario adicional, háganoslo saber también directamente en nuestras redes. No dejen
pues de buscarnos en Facebook, de conectarse, si no lo han hecho, al grupo Sennheiser Latam Profesional, donde estaremos compartiendo información. Y pues de mi parte, muchas gracias. Estaremos programando nuestros siguientes webinars. Gracias, Sebas, por el tiempo y gracias a todos por vernos. Gracias chicos, gracias Armando, gracias Mara y gracias también Daniel, que por la parte de atrás y de todo esto nos están ayudando. Sí, bueno, hoy también estuvo Rodrigo con nosotros, que es el especialista de nuestro distribuidor aquí en México, que es de Auso. Perfecto. Él también estuvo apoyando y la verdad es que él también forma parte de una parte importante hacia las tiendas de música con el apoyo de CSW 2. Y bueno, pues gracias a todos nuevamente, gracias Mara, gracias Sebas y gracias a todos los que nos ven, que tengan... Muchas gracias chicos. Chao, Gracias a todos muchísimas nuestros gracias. asistentes. Hasta Hasta luego. Pronto. Hasta luego, bye.